Bendiciones, qué bueno que estás una semanita más conectado a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Este día otra vez tenemos otra enseñanza muy poderosa que sabemos que va a ser de mucha bendición a tu vida en el nombre de Jesús. Le hemos titulado La verdad de la verdad. Así que siempre cuando pensamos que hay una verdad que es mucho mayor que la verdad que quizás tú puedas estar escuchando del mundo. Para el mundo es una verdad, pero para la verdad de la palabra de Dios es la que nos va a llevar a esa dimensión espiritual para poder alcanzar muchas bendiciones, que se sigan abriendo puertas para nosotros seguir siendo bendecidos y poder avanzar al deseo, al corazón, como siempre te digo, a la voluntad de Dios. Así que no te despegues de ahí, toma tu libreta, toma tu bolígrafo para que tú puedas recibir todo aquello que Dios quiera darte y tú puedas seguir dimensionando en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Así que nos vemos ya mismito, no te vayas, te bendigo. Y hoy dentro de ese mismo tema de la reestructuración de la mente, quiero hablarte bajo el tema la verdad de la verdad. Muchas veces he podido encontrarme con gente de iglesia que dice conocer la verdad y realmente no conocen la verdad. Y muchas veces de manera religiosa decimos la verdad es Cristo. Pero muchas veces cuando decimos la verdad es Cristo no funcionamos conforme a como Cristo quiere. No accionamos conforme a como es el deseo del corazón y la voluntad de Dios en su palabra. Por ende, hay una distorsión dentro de lo que es el pensamiento que Dios quiere que tengamos esa reestructuración, esa reforma, pero también hay una distorsión dentro de lo que es la verdad de esa reestructuración. Y por ende, vuelvo y repito, dentro de las cosas que uno escucha, con la gente que uno habla, ¿verdad? Que no solamente es de la iglesia, hablamos también con personas de afuera. Hemos entendido que muy poca gente realmente conoce la verdad. Sí, oiga bien, escuche bien. Y lo que voy a hablar ahora es Biblia, que lo vamos a ver ya mismo. Si usted conociera la verdad, usted fuera libre. ¿Ve de lo que estamos hablando? Si usted realmente conociera la verdad, usted fuera libre. Realmente fueran libres. Porque lo único que hay que hacer es conocer la verdad. Entonces, cuando se habla de conocer la verdad y uno ve cómo la iglesia va caminando y va fluyendo, uno se va dando cada día más cuenta que esa verdad está distorsionada, que esas verdades tienen que aprenderse a ser discernidas por la palabra de Dios. La pregunta es si tú crees en la verdad de la palabra o tienes tus dudas respecto a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted no entiende realmente, o usted no cree en la verdad de la palabra, yo tengo que decirle tácitamente que usted es incrédulo. Escúcheme, todo va a estar bien si cuando yo vengo a la iglesia me dejo ministrar por Dios y hago conforme a la voluntad de Dios. Entonces es que ahí Dios toma control de tus cosas y comienza a haber una transformación real, verdadera y genuina. ¿Por qué? Por causa de que tú le has creído a la verdad de la palabra de Dios. Y como le crees a la verdad de la palabra de Dios, te mueves en obediencia a ella y obviamente vas a tener los resultados que eso amerita. Amén. Hay una verdad que mucha gente dentro de la iglesia está atado a una contrariedad de esa verdad o a lo antagónico de esa verdad, y es el amor. Ese es el fundamento de todo en la Biblia. O sea, el fundamento de la verdad bíblica se llama amor. Pero no es el amor como tú lo conoces. No es el amor como te lo han enseñado en tu casa.
No es en el amor como te lo ha enseñado el mundo, es el amor conforme a la verdad de Dios. El amor ágape. No amor storge, no amor fileo, no ninguno de esos amores eróticos o eros. No, es el amor ágape de Dios. Desde ese fundamento es que se manifiesta todo esto. Para yo entender ¿qué? La verdad. Y quiero hablarte en esta noche de la verdad de la verdad. O sea, hay una verdad real dentro de una verdad que el mundo quiere distorsionar en la vida de los hombres y mujeres de Dios, para que caminen conforme a la verdad que ellos hablan y no a la verdad que Dios dice. Y esto quiero que lo entendamos. Por aquí es la línea que quiero ir esta noche de parte del Espíritu. En Juan capítulo 13, versículo 35, mire el fundamento de todo esto. Mire qué simple. Ahí está. Juan 13, 35. Dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo. ¿Por qué entonces hoy día no podemos identificar a los cristianos prima facie? O sea, si esa palabra es verdad, que yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Pero tenemos gente que viene a la iglesia que no le importa ser discípulos de Cristo. Ellos son discípulos de ellos mismos, de lo que ellos creen saber. Eso no es un verdadero cristiano. ¿Usted me está entendiendo? Ellos podrán estar enajenados, podrán estar entenebrecidos y autojustificándose, pero están totalmente fuera de lo que dice la palabra de Dios y de ese amor. Por ende, está atado. Viene a la iglesia, grita aleluya, gloria a Dios, levanta las manos, ora, pero está atado. ¿Por qué? Porque no ha conocido la verdad que lo hace libre. Porque si lo hiciera libre, lo que fundamenta esa libertad es ese amor. El amor agape. El amarnos unos a otros. El hacernos bien el uno al otro. El tener afecto fraternal los unos a los otros. No puede haber distorsión o discrepancias ni siquiera doctrinales, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta. O sea, quiere decir que debe haber un reflejo de lo que tú eres en el Señor. Quiere decir que hay un reflejo, debe existir un reflejo de quién es Dios en tu vida, y tú debes reflejar a ese Dios para que la gente se dé cuenta de que tú eres un discípulo de Dios. Mire qué sencillo es esto. Esto no hay que, escúchame, ser un discípulo de Dios no es decir gloria a Dios, aleluya, y conocerte Juan 3:16. Escúchame, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan también. ¿Usted me está entendiendo? Y en las iglesias hay unos cuantos demonios que tiemblan, levantan las manos y gritan gloria a Dios y aleluya. Porque no fluyen en el amor real, genuino, verdadero de Dios. La verdad del latín significa veratis, y cuando habla de la palabra latina veratis, habla de un espíritu. O sea, la verdad es un espíritu. ¿Por qué, obispo? Porque la verdad se recibe en el espíritu. Mientras tú no conoces a Cristo, tú vives la verdad del mundo. Pero cuando tú conoces a Cristo, eres transformado en el Espíritu, eres reformado en el Espíritu, y la palabra de Dios es la que va cambiando tu forma de ser. Entonces, la transformación de la mente, que es de lo que estamos hablando, porque hoy estamos hablando de la verdad, para una transformación de mente. La transformación de la mente comienza, escuche bien, cuando exponemos nuestra mente a la verdad de la palabra de Dios. Ahí es que realmente comienza nuestra verdadera transformación.
nuestra verdadera reforma mental. Entonces, la palabra de Dios es la que tiene el poder, escúcheme bien, de poder libertar a la mente humana de toda atadura, de todo yugo, de toda impiedad o de toda cadena de opresión que el diablo quiere poner en tu vida. Cuando Jesús fue llevado al desierto, lo único que le decía al diablo en cada tentación era: escrito está. Escrito está. Y cuando pasó la tentación, dice que fue sacado del desierto y dice que su fama se regaba por toda la región hasta que llegó a la sinagoga, abrió el libro y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y sigue, usted conoce la escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí lo que estaba él estableciendo es que aún con lo ungido que yo había sido en el Jordán, había sido probado en el desierto, con toda esa unción, yo tengo que regresar al fundamento, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que me va a dar la dirección de yo hacer y cómo lo debo hacer. Entonces, la palabra tiene ese poder de libertad hacia la mente humana para sacarte de toda, repito, toda atadura, todo yugo, toda cadena de impiedad, toda cadena de opresión, sacarte de todo eso. Y la Biblia dice claramente que el conocer la verdad nos hará libre. Escúcheme, eso es una afirmación. Nos hará. Eso es una afirmación. Eso no es si yo quiero. No, me va a hacer libre. Pero me va a hacer libre cuando yo soy obediente a la palabra de Dios. Cuando yo sigo los decretos y estatutos en obediencia a la palabra de Dios. Ahora bien, escuche bien. Cada uno de nosotros, dentro de nuestro adoctrinaje bíblico, estamos acostumbrados a pensar dentro de los parámetros que hemos aprendido. Pero Jesús dijo esto en Juan 8:31 al 32, hablando de los hijos de Dios y de los esclavos del pecado. Mire lo que dice. Jesús les dijo, Juan 8:31 al 32. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes? A los que habían creído en Él. Porque había más judíos que no habían creído en Él. Pero a los judíos que habían creído en Él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, ¿a qué? No a la unción. De hecho, la unción se levanta cuando tú eres incrédulo o cuando tú te olvidas de lo que dice la palabra y de lo que la palabra te manda hacer. La unción se levanta y se va. Mire, si ustedes se mantienen fieles, diga conmigo, fieles. Y usted sabe lo que es fidelidad. A mi palabra serán de veras mis discípulos. O sea, una vez más, el Señor me dice a través de su palabra que hay gente en la iglesia que no son fieles y que dicen ser discípulos de Dios y no lo son. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces me toca a mí, o escuche bien, me toca a mí, te toca a ti, discernir esto por la palabra. ¿Usted me está entendiendo? Escúchame bien. El discernimiento no viene porque usted ore. El discernimiento viene por la palabra. Y cuando usted ora por la palabra, el discernimiento se manifiesta. Y cuando lo paso por el crisol de la palabra y veo que lo que yo estoy viendo, algo hubo mal, algo no es correcto, porque lo paso por el crisol de la palabra, que es como debería ser y me da las instrucciones de cómo debería discernirlo, yo voy a saber que lo que estoy viendo aquí no está correcto. Mucha gente quiere discernimiento. Mucha gente quiere discernir en el espíritu, pero escúcheme bien, si usted no discierne todo lo que usted ve por la palabra de Dios, para que usted lo acrisole por esa palabra, usted no se va a dar cuenta de lo que usted está haciendo, es que está siendo engañado por algo que usted ve naturalmente, o lo que usted oye naturalmente. Y la definición de verdad es conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Lo que vemos forma la mente. Lo que escuchamos va formando la mente. Pero en el caso de nosotros los cristianos,
vamos a acrisorar lo que nosotros escuchamos del mundo a través de la palabra. ¿Y eso qué provoca, obispo, en nosotros? Discernimiento. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo lo discierno a través de la palabra y voy a la presencia de Dios en oración, Dios me va a ratificar su palabra. Y dijimos que verdadera conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, también es un juicio o proposición que no se puede negar. You got it? You got it? Es un juicio o una proposición que no se puede negar. El mundo te va a hacer unas proposiciones. Dios te va a hacer unas proposiciones conforme a su deseo, su voluntad para ti. Y los pensamientos de Dios siempre son más grandes que los nuestros. Los caminos de Dios siempre son más grandes que los nuestros. Los del mundo son mucho más bajos que los de Dios. Entonces, ¿qué hace el mundo? El mundo, cuando tú aprendes a discernir, Dios te lleva a lo que en tu mente parece ser imposible. Y el mundo te lleva a que tu mente pueda entender que es posible. Pero si tú entras en la dimensión de Dios, tú te vas a dar cuenta que en esta dimensión, quien lo va a hacer es Dios por ti. Aquí tú tienes que usar fuerza. Usted me está entendiendo. Aquí es Dios quien lo hace. En esta dimensión. Que para tu mente parece difícil. Para tu mente parece imposible. Y qué bueno que para tu mente parezca imposible, porque esa parte le corresponde a Dios. Lo imposible. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que la gente no puede entender, muchas veces los cristianos no pueden entender la diferencia entre una cosa y la otra. Siempre el diablo te va a mostrar lo que tú ves. Porque en el mundo, escuche bien, en el mundo tú ves lo que tus ojos naturales ven. Aquí es otra dimensión de fe. Porque aquí tú ves lo que no ves. Y porque lo ves en el espíritu y no lo ves manifestado naturalmente, no significa que no sea. Ahora, si tú conoces esa verdad, entonces esa verdad es la que te va a hacer libre. Entonces, conocer la palabra de Dios es realmente conocer toda verdad. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Entonces, únicamente el conocer la verdad de Cristo es lo que va a traer en nuestras vidas la verdadera libertad del Espíritu. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces, cuando se llega a creer en una mentira o a una mentira, escuche bien, es cuando comienzas a atarte, a encadenarte a algo que no tiene sustancia. Porque aunque lo que tú veas en el mundo crees que tiene sustancia, la Biblia dice que es efímero, que se acaba, que llega a su fin. ¿Usted sabe cuántos cristianos están siendo engañados por lo que ven? ¿Alguien me está entendiendo? Y el diablo siempre los está engañando con lo que ven y con lo que tienen. ¿Alguien me entiende, iglesia? Y el diablo sabe cómo atacarte. El diablo sabe cómo atacarte. El diablo sabe lo que a ti te gusta, vamos. Escúcheme, mire si la gente no tiene discernimiento, que reniegan de la prosperidad, pero quieren cosas materiales. Miren si están carentes de discernimiento espiritual. Vienen a la iglesia, escúchame, no, la prosperidad, eso es algo demasiado de...
ostentoso. Pero ellos están pendientes a lo material. ¿Usted me entiende? Entonces, la gente no sabe cómo el diablo los tiene suavecito. Suavecito los tiene. Escúcheme bien. Conocer la verdad de Cristo, te repito, es lo que trae la verdadera libertad. Entonces, cuando tú crees en una mentira, te estás atando a algo que no tiene sustancia y tú tienes que comprender que solo la verdad es lo único, la verdad de Cristo es lo único que tiene sustancia. La Biblia dice que la fe es. Usted está aquí. Es, pues, la fe. Hebreos capítulo 6. Es, pues, la fe. La fe es. O sea, la fe tiene sustancia. Y la fe es una verdad de Dios. Que se recibe ¿cómo? Por el Espíritu. No, tú no vas a una escuela para recibir fe. Tú vas a aprender y a conocer del Padre Celestial para que tu fe ¿qué? Se fortalezca y se establezca mejor. ¿Usted me entiende? Solamente la verdad de Cristo es lo que tiene sustancia. Ahora, ¿qué significa sustancia? Sustancia significa parte esencial o más importante de algo. Parte esencial o más importante de algo. La sustancia es algo que tiene valor, importancia y utilidad para algo. ¿Usted me está entendiendo? Eso es lo que significa sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que mi mente debe ser reformateada a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la parte esencial de mi vida. Es lo más importante de ese algo que Dios quiere que yo sea. Es lo que me causa y me da y me llena de valor. Y no solamente, o sea, no es de valor de valentía, es de lo que yo valgo delante de la presencia de Dios, la importancia y la utilidad que Dios va a hacer a través de mí. Yo voy a ser útil para algo. Eso es sustancia. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? ¿Qué implica esto? Que la verdad es, escúcheme bien, la parte esencial y la más importante de ese algo. ¿Qué es quién? La palabra. ¿Me entiende, iglesia? Porque si yo no me meto a la palabra no tiene función. La palabra es la que hace de mí algo. Si yo no leo la Biblia, la palabra no puede hacer nada. Yo la hago infructuosa. Y no porque ella sea infructuosa, es porque yo no hago algo con ella para que ella haga algo conmigo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, gente quiere venir a la iglesia, no leen Biblia, no oran, no hacen nada, pero quieren discernimiento. Pero quieren que Dios desate su bendición. Aquel que cree en una mentira o aquel que cree en la mentira está creyendo en algo que no tiene ningún tipo de asidero. No tiene ningún tipo de asidero. Los asideros pueden llenarse o de demonios o de espíritus angelicales. ¿Y qué es un asidero, obispo? Un asidero es parte por donde se hace algo. Dios tiene en nuestro interior unas partes que Él quiere hacer algo. Y esos asideros tienen que ser llenados con la palabra de Dios. Y nosotros no podemos permitir que los demonios ocupen esos asideros, que son espirituales. ¿Usted está aquí? ¿Por qué? Porque en esos asideros lo que se necesita es un pretexto o una ocasión. Entonces, ¿a qué yo le doy ocasión? ¿A los demonios o a Dios? ¿A qué yo le doy pretexto? ¿A los demonios o a Dios? Para que entren a ese lugar y hagan algo. ¿Usted me está entendiendo? Nuestros asideros tienen que ser llenos por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que llena todo asidero en nuestras vidas.
Entonces mucha gente lo llenan de otras cosas que no les va a ayudar en nada, que no los va ni siquiera ni a salvar, porque pueden llegar al punto a perder su salvación. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces usted y yo deberíamos comprender, escuche bien, que el Señor no nos tiró a nosotros un montón de cosas inalcanzables para que no las pudiéramos lograr. ¿O usted se cree que Dios le ha dicho a usted todas sus promesas para que usted las alcance y usted, Él sabiendo que es inalcanzable, se las va a dar a usted? Quien tiene que reformatear tu mente eres tú, por causa de la palabra y conforme a la palabra de Dios, para que tú puedas entender que todo lo puedo en Cristo. ¿Ve? Porque esa sí te la conoce, pero no la vive. Todo lo que Dios te envía, tú lo puedes lograr. Todo lo que Dios te envía, tú lo puedes lograr. Todo lo que Él nos ha dicho en sus promesas es para creerlo. Qué bueno que todavía estás ahí. Sé que has recibido mucha bendición en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Una palabra a la verdad de la verdad que te va a hacer entender realmente cuál es la verdad que nos va a dirigir a nosotros a ese destino profético que ya Dios ha trazado para cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Recibir, caminar y seguir dimensionando aquellos lugares, aquellos niveles espirituales que Dios necesita que tú llegues para que tú puedas recibir todo el deseo, el corazón y la voluntad de Dios, para que tú puedas entender que tú fuiste creado con un propósito divino en esta tierra para poder llevar la bendición a otras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Así que gracias a todos los socios de pacto, ¿verdad? Quiero agradecer a todos y cada uno de ellos por la aportación que están haciendo, porque con ella estamos llegando a muchos lugares más en el nombre poderoso de Jesús. Así que también nos puedes conseguir a través de las redes sociales que aparecen en la pantalla de tu televisor para que te conectes con nosotros y puedas seguir dimensionando, puedas seguir creciendo, puedas seguir también dándonos tu opinión para que con tu opinión nosotros podamos seguir mejorando en el nombre poderoso de Jesús. Así que ha sido todo por esta noche, lamentablemente, pero el lunes que viene volvemos una semana más con Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Nos vemos la semana que viene y recuerda que Jesucristo es el Señor. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. ¿Eres un amante del surf, bodyboard o skateboard? ¿Buscas ropa moderna con un mensaje cristocéntrico diferente? Bright Clothing es la tienda virtual que estás buscando. Visita nuestra tienda en www.brightclothing.net y encuentra la prenda que brilla para ti.